Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de superdotación intelectual. Hoy vamos a hablar de un tema de especial relevancia, que es la relación entre psicópatas y superdotados. Para realizar este vídeo he recurrido a información basada en experiencias propias, en experiencias de familiares de las dos asociaciones de superdotados donde he estado, que son AES y Mensa, a los vídeos excelentes de los canales de Iñaki Piñuel y Omar Rueda, así como algunos libros que estoy leyendo, entre ellos de Familia Cero, de Iñaki Piñuel, otros libros que he leído, y a los comentarios y observaciones muchas conversaciones de mi amigo el psiquiatra Héctor Pellegrina Cedrán, con el que comento habitualmente este canal, cuestiones relativas a este canal. Bien. Quiero decir también que espero sintetizar lo esencial en el menor número de minutos posible, porque es un tema muy complejo que nos llevaría muchas horas de debatir. Pero espero, como digo, que lo esencial quede registrado. En primer lugar, definir lo que es un psicópata de manera muy breve, porque existen muchos libros y manuales y vídeos que lo explican. Vamos a telegráficamente a decir que se trata de personas que no tienen empatía, fingen sus estados de ánimo, son manipuladores natos, son personas que tienen la habilidad para manipular a los demás precisamente por su falta de empatía, son profundamente irresponsables, tienen un ego inflamado, consideran que su ego debe anular a los demás, no manifiestan ningún remordimiento a la hora de ejercer su control sobre las demás personas. Son mentirosos patológicos, mienten de tal manera que a veces resulta increíble. Te llegas a pensar cómo es posible que esto que está diciendo no sea verdad. Y en muchos casos te llevas la sorpresa de que están mintiendo. Presentan a veces, son personalidades con un encanto especial, ¿no? Son excelentes, aparecen como excelentes compañeros, aparecen como la pareja perfecta, aparecen como la persona comprensiva, cuando son justo todo lo contrario. Ya que son profundos narcisistas, solo piensan en sí mismo, en sus objetivos, en sus beneficios, y además son personas que tienen una necesidad patológica de emociones fuertes en muchos casos. Son adictos a la dopamina y a la adrenalina. Y son los acosadores perfectos, eran esos matones de colegio, de instituto, cuando eran jóvenes. Les encanta el poder y controlar la vida de otras personas. Y desde luego no tienen amigos, lo que tienen son gente a la que manipulan, peones, que cuando se dan cuenta de que les están manipulando, pues dejan al psicópata solo. Es muy común en muchos casos ver a los psicópatas en grupos de A2. Normalmente es lo que se llama el psicópata y su complementario. Es decir, la persona que les hace la guerra sucia, por decirlo de alguna manera. Bien, desde hace, posiblemente desde los inicios de la historia de la humanidad, ha habido como un conflicto entre psicópatas y superdotados. Esto no es nuevo. Y el conflicto se produce por diversas razones. Nos podríamos plantear si es posible que exista un psicópata que sea superdotado o un superdotado que sea psicópata, pero si atenemos estrictamente al criterio del CI de superior a 130, es evidente que a lo largo de la historia ha habido psicópatas muy inteligentes. Pero si seguimos el criterio de algunos expertos como Jean Xiaofachin, que nos dice que lo que caracteriza realmente a un superdotado es la alta intensidad emocional, su mundo interior y otras características que no tienen tanto que ver con el pensamiento lógico, pues estaríamos totalmente en desacuerdo. En mi modestísima opinión, creo que psicópatas y superdotados son casi antagónicos. Son personas completamente diferentes. De hecho, este conflicto entre psicópatas y superdotados se debe, a mi juicio, a varias razones. En primer lugar, el psicópata no soporta que haya personas que brillen más que
que ellos, que tengan logros que ellos no pueden alcanzar. Cuando entré en la asociación AES hace muchos años, yo ahora no pertenezco a ninguna asociación porque, bueno, he tomado otros derroteros, pero hubo un tiempo que pertenecía a esta asociación española para superdotados y con talento, y recuerdo que al entrar me contaron una anécdota, una parábola, que creo que está muy bien llevada y que se puede explicar a los niños pequeños para que entiendan un poco lo que son los psicópatas y lo que son las personas superdotadas, ¿no? Y es la parábola de la luciérnaga y la víbora. Había una vez una luciérnaga que paseaba por la noche y un día una víbora empezó a perseguirla. La luciérnaga se iba para un lado, se iba para otro, la víbora la seguía y de repente una noche la luciérnaga se para, se da la vuelta y le dice a la víbora: «Disculpa, pero ¿por qué me persigues? Las víboras no comen luciérnagas». Y la víbora le dijo: «Porque no soporto verte brillar». Bueno, este es un poco el problema que hay entre psicópatas y superdotados. Aunque el superdotado se camufle, su creatividad, su inteligencia, sus logros son difíciles de disimular, su capacidad. Y eso el psicópata lo detecta. Esta es una de las razones por las que el psicópata ataca preferentemente a superdotados. Esto ocurre sobre todo en los colegios y en los institutos, pero también ocurre en la edad adulta, en los trabajos. Hay personas que no soportan que tú seas independiente, creativo, que seas una persona que tenga ciertas capacidades. Incluso te pueden envidiar por tu mundo interior, por 100.000 aspectos, ¿no? Otra característica por la que los superdotados son objeto preferente de los psicópatas es porque en muchos casos han sufrido maltrato. Los superdotados, bien sea en la infancia, ¿no? Si has tenido la desagradable experiencia de tener, por ejemplo, como les ha ocurrido a muchas personas, una madre con perfiles psicopáticos, tú no has establecido un vínculo materno-filial. Entonces has buscado un sustituto a ese vínculo que es muy fuerte, a esa impronta que se establece en todas las especies, ¿no? Y que de alguna forma es la que te va a permitir, en ese amor incondicional entre madre e hijo que debería ser, ¿no? Es la que te va a permitir construir tu personalidad. Si no has tenido eso, buscas una figura sustituta. Esto lo explica muy bien Iñaki Piñuel en su libro Familia Cero. Esa figura sustituta puede ser el padre, pero si el padre, por la razón que sea, está ausente o también sufre el maltrato de su mujer con perfil psicopático, pues el chaval, cuando crece, no tiene un modelo al que agarrarse. Y eso en la edad de la adolescencia o de la infancia, de la juventud, o incluso la edad adulta, puede generar una dependencia psicológica muy fuerte. Los psicópatas detectan este tipo de vulnerabilidades, ¿no? Puedes haber sufrido en otros casos, por ejemplo, acoso escolar o en los trabajos, o puedes haber sufrido esa carencia siendo mujer y buscas en tu pareja que haya, bueno, pues alguien que te comprenda, ¿no? Entonces puedes pasar toda la vida yendo de un ataque de un psicópata a otro, buscando repetir un poco ese déficit, ¿no? El psicópata detecta ese tipo de vulnerabilidades e incide en ellas, porque ve una presa idónea que manipular. Esa es otra razón por la que muchos superdotados que han sufrido maltrato psicológico o acoso, pues son víctimas propicias de los psicópatas. Cuanto antes se entienda esto, más libre se está de estos psicópatas, ¿no? Otra característica por las que los superdotados y los psicópatas entran en conflicto es porque la mayor parte de superdotados son extraordinariamente empáticos. Igual que tienen esa capacidad para percibir, ¿no?, las emociones y los sentimientos. La diferencia entre emoción y sentimiento nos la aclara el doctor Pellegrina. La emoción va de fuera adentro y el sentimiento va de dentro a fuera, pero están de alguna forma conectados, ¿no? Entonces, como los superdotados tienen un mundo emocional muy rico, muy intenso, otra cosa es que lo expresen, ¿no?, lo que sería el sentimiento, sean capaces de expresarlo si no tienen algún bloqueo afectivo, ¿no?, porque a veces los superdotados son tan intensos emocionalmente que se bloquean afectivamente, ¿no? Pero si no están bloqueados, eso lo detecta rápidamente el psicópata, y además nosotros detectamos al psicópata porque vemos que no es coherente, es decir, su lenguaje no verbal, por ejemplo, no está compasado con los tonos de voz, no está compasado con cómo mira. Es el típico caso en el que tú ves una persona con una mirada dura y sin embargo te pone una voz muy dulce. Entonces, este tipo de desacoplamiento, ¿verdad?, en la imagen global, ¿verdad?, es lo que nos llama la atención. Esta persona tiene algo raro. Y el psicópata se da cuenta de que tú te das cuenta que él es un psicópata.
y por tanto ahí el conflicto está servido, porque tú eres una amenaza para él. El psicópata lo que quiere es controlar la vida de los demás y los superdotados son independientes y si encima le detectan, pues es un problema, ¿no?, para él. Y finalmente me quedo con otra característica, y es que la mayor parte de personas superdotadas tienen objetivos radicalmente, totalmente opuestos a los que tienen los psicópatas. Cuando un psicópata entra en una organización, bien sea en una empresa privada, bien sea en un ambiente académico, bien sea en cualquier esfera social en la que entra, su objetivo va a ser siempre él mismo, su beneficio, poder o dinero, o control sobre los demás, o incluso placer, porque a veces experimentan un placer perverso maltratando a la gente, ¿no? El resultado es que normalmente el superdotado, debido a esa metacognición que habla Jean Xiaofachin en su libro Demasiado inteligente para ser feliz, pues el superdotado normalmente ve la estructura global del sitio que se encuentra como si la viera por encima y se ve a él parte de esa estructura. Por tanto, no suele ser egotista. El superdotado es altruista por naturaleza. Y esto hace que la mayor parte de gente superdotada entre en conflicto tarde o temprano con los psicópatas, porque los psicópatas van a buscar manipular a la gente para su propio beneficio y de repente el altruismo del superdotado le supone un fuerte obstáculo. Como el superdotado es diferente, a veces se encuentra aislado y entonces lo que ocurre es que el psicópata va a tratar por todos los medios de atacar al superdotado poniéndole a la gente en contra. Utilizará una técnica que es el chismorreo, ¿no?, el ir de uno a otro contando mentiras y montando bulos para que al superdotado se le vea como el enemigo, es decir, va a hacer una transferencia, va a decir, no, él es el verdadero enemigo, yo soy una bendición, ¿no? Tenéis que hacerme caso a mí. Con el tiempo se acaba desmontando ese tinglao, porque es muy difícil que ese tinglao permanezca, pero a veces pasan décadas hasta que ese tinglao se desmonta. Bien, había pensado poner algunos ejemplos de psicópatas que me he ido encontrando o que me han transferido algunas personas, pero no lo voy a hacer. Y la razón por la que no voy a poner estos ejemplos es porque no quiero que nadie piense que yo estoy aludiendo a alguien. Dejo a la inteligencia del espectador el buscar en su propia vida laboral, personal y familiar, ejemplos de psicopatía. No voy a poner ejemplos que yo he vivido. No quiero que nadie piense, insisto, que yo estoy aprovechando este canal para atacar a alguien. Al revés, les voy a dejar a ustedes que sean libres para encontrar sus propios ejemplos. Solo voy a decir una cosa. Y yo tengo alta experiencia con psicópatas, tanto en el ámbito familiar como en institutos, colegios y en el trabajo. Me he encontrado muchísimos ejemplos de psicópatas. Los reconozco a la legua. Los detecto con facilidad. No voy a hacer lo posible por explicar esto aquí, pero sí voy a decir una cosa. Cuando un psicópata entra en una organización, la destroza por dentro. Es como un cáncer. Generan desorden. Generan que las personas más aptas se estresen, abandonen su trabajo. Yo he visto muchos casos en el ambiente académico de personas muy valiosas que han tenido que cambiarse de trabajo por culpa de psicópatas. Por supuesto, van a objetivos económicos. A ellos les da igual el beneficio de la empresa. Si es una empresa privada, les da igual el beneficio de la empresa. Van a sacar tajada, siempre, suya, particular. En las estructuras académicas se van a plantear como objetivo el conseguir dinero, el conseguir poder, cargos. Ellos no piensan en el beneficio de los estudiantes, ni en la educación, ni en el beneficio de un país, ni en la transferencia de logros. Les da igual todo eso. Se van a dar mucha importancia. Son jerárquicos a tope. Van a dedicarse a la estrategia de, dorar la píldora, como se dice, ¿no? O de halagar a los que están por encima y destrozar a los que están por debajo. Van a aumentar el estrés de todo el mundo y van a hacer que la organización no funcione correctamente. Por eso yo creo que en todos los trabajos debería hacerse lo posible por detectarlos. Creo que habría que hacer test de psicopatía en todas las empresas, sean públicas o privadas. Hasta un 6% de psicópatas en la población. Y si tienes la desagradable experiencia de encontrarte con uno, decía Robert Hart, el psicólogo canadiense que más ha estudiado la psicopatía, que ante un psicópata solo cabía la huida, escaparse. El escape puede ser físico o psicológico. Puedes huir de un psicópata psicológicamente, incluso aunque lo tengas muy cerca. ¿Cómo? No prestándole atención, no entrando en su juego, no escuchando sus embustes, sus mentiras. Hola y adiós, se acabó. Sé correcto, que él no pueda criticar nada de ti,
pero al mismo tiempo no le prestes la más mínima atención. Y desde luego no le dejes que nadie de los que él manipula haga lo mismo. Si eso supone quedarse aislado en la estructura donde trabajas, mejor estar aislado que estar rodeado de psicópatas o de gente que les sigue el juego a los psicópatas. Trata, si has sufrido maltrato en la infancia, en la adolescencia, trata de reconstruir tu ego lo antes posible, de entender tu perfil de superdotado. Trata de entender el perfil del psicópata. E incluso yo diría que en vez de odiarle, empieces a compadecerles, porque al final se quedan todos solos. Da tiempo al tiempo. Lamentablemente las personas a tu alrededor no van a detectar lo mismo que detectas tú. Muchos no van a detectar a los psicópatas, tú sí. Acepta eso. No todo el mundo tiene tu nivel de empatía y tu nivel de capacidad perceptiva para darse cuenta de quién es realmente un mentiroso, un trepa, un falso y un manipulador. Acepta, por tanto, la estupidez de los complementarios, porque en el fondo esos complementarios, esos que le hacen en juego sucio a los psicópatas, acaban muy mal. No voy a poner ejemplos. Mejor no voy a poner ejemplos. Todo el dolor que te puede causar un psicópata te va a hacer más humano, te va a hacer mejor persona. Así que si has sufrido el ataque de psicópatas, piensa que gracias a ello vas a entender mejor el dolor psicológico de los demás. Vas a ser todavía más empático. La vulnerabilidad. Vivimos en una sociedad que enfatiza la fuerza, pero lo cierto es que la vulnerabilidad y el mundo emocional y la sensibilidad son fuertes activos para un superdotado. Esto nos lo enseña el judo y el tai chi, ¿verdad? Es lo débil lo que realmente es fuerte. La rama rígida se parte, la rama flexible se dobla. Y desde luego el hueso fracturado rara vez se rompe por el mismo sitio. Cuando toques fondo debido a la acción de un psicópata, recuerda que eso te ha hecho más fuerte. Nada más, lo voy a dejar aquí. Renuncio, insisto, a poner ejemplos y solo deseo que si en algún momento sufrís el ataque de un psicópata, tengáis presente todo lo que se dice en este vídeo, busquéis ayuda y seáis optimistas. Algunos venimos sufriendo el ataque de psicópatas desde la más tierna infancia y hemos sobrevivido. Creo que si somos capaces de sobrevivir a eso, podemos sobrevivir a todo o a casi todo. Por tanto, te animo a que seas optimista, reconstruyas tu vida, tu ego y seas capaz de salir a flote. Muchos lo hemos logrado y tú seguramente también lo vas a lograr. Venga, un abrazo y hasta otra. Que estés bien. Chao.